Muy buenas tardes, de nuevo aquí en el ciclo de novela y música, casi ya al final. Sí, hola, buenas tardes. Digo que estamos al final del ciclo, casi al final del ciclo de novela y música, y con la novela que hoy nos ocupa iremos a Viena. Viena, que es la ciudad de Haydn, de Mozart, de Beethoven naturalmente, evidentemente también de Schubert, de Wolf, de Strauss, en fin, es una gran ciudad musical y ustedes seguramente en algún momento han visto el famoso concierto de Año Nuevo en la Konzertsaal. Y sí, creo que sí asociamos a Viena, ¿no? Con la música. Y ahí aquí nos lleva la novela de la pianista, pero antes de empezar de esta grandiosa sátira cultural, porque eso es lo que tenemos, creo que es conveniente dar un poco de información sobre la autora y la obra de Jelinek en general, porque a menudo es sujeto de malinterpretaciones y sobre todo en el extranjero, donde el particular sentido de humor de Jelinek no siempre llega. O sea que haremos un pequeño esfuerzo por entrar en este especial humor austríaco, en esta forma muy irreverente de meterse con las vacas sagradas de la cultura y en este caso de una manera que ni siquiera Thomas Bernhard se ha atrevido, porque Bernhard, la vaca sagrada de la música, no la tocó. Pues si tuviera que caracterizar la obra de Jelinek en una sola frase, diría que es el más puro ejemplo de literatura comprometida que hay en la actualidad en Europa. Jelinek es una sismógrafa de los cataclismos sociales, o como ella misma dijo, un pararrayos de la actualidad política y social. Ella la traduce directamente en crítica social o en farsa, desde su primera publicación, que fue un libro de poesía, hasta sus más recientes éxitos en el teatro documental. Jelinek forma parte de esta ilustre estirpe de autores en lengua alemana que se sirven de la literatura para la concienciación política. Y en Alemania, el teatro es la institución por excelencia para este cometido. Eso lo confirma la misma Jelinek en una entrevista que le hice hace unos años para El País acerca de su obra de teatro La muchacha callada. La muchacha callada, que versa sobre un proceso judicial. No sé si lo recuerdan porque eso estaba en todos los medios en entre el año 2013-14. Un proceso judicial contra el grupo neonazi llamado Clandestinidad Nacional Socialista. Era un grupo que estaba activo en la parte oriental de Alemania. De hecho, bueno, eran 3 personas y mataron a más de 9 personas de origen extranjero sin que la policía o los servicios secretos pudiesen dar con ellos. Es más, se supone que hay una implicación de los servicios secretos en este tinglado oscuro. Bueno, sobre esto ella hizo una obra de teatro y le hizo una entrevista, y en la entrevista ella dice sobre lo que es el teatro o la función del teatro en Alemania. Sí, el teatro alemán es
a través de sus directoras y directores, el más político y el más interesante que hay, más que el de otros países. Y siempre ha sido político. Georg Büchner copió para su Danton páginas y páginas de los periódicos de la Francia revolucionaria. Y del mismo modo, yo suelo meter citas en mis textos para captar la realidad, aunque en el fondo nunca se deje captar. Desde la antigua tragedia griega, el teatro siempre ha sido político. Hoy se me reprocha que la fuerza de la actualidad perjudique el valor literario de mi trabajo. Yo digo, se trata de encontrar una vía de transformar la política diaria en literatura. Esto siempre es un paseo por la cuerda floja. Así que, aunque aquí se conocen casi exclusivamente las novelas de Jelinek, aparte la pianista, Las amantes, Deseo, Obsesión, el peso principal de la obra cae en sus trabajos para el teatro. Sé que ella principalmente es una mujer de teatro. Aquí en Barcelona yo solo vi una, por cierto, magnífica puesta en escena de Carme Portacelli, de què va passar quan Nora va deixar el seu home o els pilars de la societat. Una gran experiencia teatral esta puesta en escena. Repito, el reconocimiento de Jelinek, al menos en los países de habla alemana, la gran admiración que se le tiene allí, se basa en la obra dramática. ¿Y por qué es así? Me preguntarán. Por el ilimitado poder de provocación que tienen. El teatro de Jelinek está programado para caer como una bomba. Ahí ella suelta sus, y cito, acusaciones contra Dios y Goethe, mi país, el gobierno, los periódicos y la época en sí. Y lo hace con un humor muy negro y con suma agresividad. Esta es su marca. Como lo es también lo esquemático de las obras. Esto sin duda tiene sus limitaciones, pero produce una eficacia escénica extraordinaria. Jelinek es una máquina de efectos dramáticos. La inmediatez del escenario es idóneo para estos planteamientos programáticos suyos. Y técnicamente los despliega con un máximo de artificialidad, porque lo suyo es un teatro de laboratorio basado en efectos de transformación y deformación, con grandes aspavientos grotescos y accesorios gigantescos. El decorado y los actores en vara, palo, tallos, así se llama la obra de la imagen que están viendo, se van envolviendo poco a poco en una descomunal labor de ganchillo mientras transcurre la acción. O sea, este sentido por lo absurdo y por los efectos engrandecidos es muy propio del teatro de ella. Y lo que en las novelas supone un inconveniente, la falta de narratividad y el gusto de Jelinek por la sentencia, encuentra en el escenario una caja de resonancia fabulosa porque refuerza todos los significados. Los chistes macabros, los retuécanos, los juegos de palabra, todo esto pronunciado en voz alta, en voz de actor, tiene mucho más gracia que leído. Déjenme ponerles un ejemplo para el que no me desvío o casi no me desvío nada de nuestro tema, porque
Clara S., tragedia musical, es una pieza que Jelinek escribe casi paralelamente a La pianista y trata también de un martirio a través de la música, el martirio de Clara Schumann. Esta obra la tienen que conocer o la tendrían que conocer porque es la obra más mordaz, la más divertida y la más lúcida de toda la producción teatral de Jelinek. El caso, como lo plantea ella, naturalmente es ejemplar y, por supuesto, es una denuncia feminista. Muy hilarante, pero a la manera de Jelinek. Te hiela la sangre. ¿De qué va la obra? Jelinek da al personaje histórico, a la pianista y compositora Clara Schumann, una oportunidad para actuar en circunstancias distintas. La traslada a los años 20 y a Italia. El contenido es este. La abnegada Clara Schumann ha acudido con su ya demente marido Robert a la villa del poeta Gabriele D'Annunzio para pedirle dinero. El dinero lo necesita para cuidar al enfermo. Robert ha enloquecido por miedo a perder la potencia sexual, según Jelinek. En el texto dice, es un resultado de mecanismos puritanos en la cabeza. D'Annunzio, el poeta, es un viejo verde y pide una contraprestación, un tipo de favor que Clara, la llena artista, no está dispuesta a dar. Está harta de sacrificarse y con sus bien entrenadas manos estrangula a su amado Robert. Es la venganza por haber ignorado él las composiciones de Clara, que además de haber sido compositora, pianista virtuosa que ganaba el dinero durante toda la vida del matrimonio, fue madre de 6 hijos. Y cito de la obra: mediante partos hábilmente asestados solías torpedear mis modestos progresos. No reseñaste mi concierto de piano opus número 7 en tu revista. Son las últimas palabras antes de ella estrangularle. Vamos a ver, aquí tenemos una escena de un vídeo un poco amateur de un festival de poesía, un festival de escena contemporánea en Madrid en 2007. A ver si lo encuentro. Aquí lo tenemos. Con poder financiero, ¿eh? Y un poder ideal mayor aún. ¿Sonido? También mi prestigio es grande. No se ve mucho, ¿no? Aquí está puesto. Sí, está puesto a tope. Sí, este está a tope. Ah, pues bueno. Bueno, tampoco es tan importante porque es simplemente una de las escenas de la obra. Es el personaje que ven aquí con la bata, es el poeta Gabriele D'Annunzio, y luego se ve como ella va aporreando el piano, que está muy enrabiada y tal. A lo mejor, no sé, nos lo saltamos, ¿no? Las mujeres de Jelinek no tienen otra opción que ser malas, muy malas. Y solo al saltarse todas las normas, al comprender el horror cotidiano que soportan como su única salida, se convierten en personas. Se hacen ellas con el horror hasta que son ellas mismas el horror. Pero es un horror muy instructivo. No, nos lo saltamos. Sí. Pero ahora pasamos a la pianista.
Y a la primera obra donde Jelinek presenta la música como un campo artístico, y ahora la cito, donde el proceso de exclusión de la mujer es de lo más brutal. Veremos que hay otras cuestiones que se tocan porque estamos ante un libro de gran complejidad, pero un tema principal es la función de la música como medio de ascenso social para la pequeña burguesía. Muchos de ustedes a lo mejor tendrán en mente lo que vieron en la película de Michael Haneke. De hecho, aquí en la portada del libro se ve también un fotograma de la película. Para los que no la vieron la película, Haneke rodó en 2001 con Isabelle Huppert en el papel protagonista una versión cinematográfica de la novela. Pero en su guión cambió, con el permiso de Jelinek, algunas cosas del argumento. Esta crítica ácida de Jelinek al mundillo de la música de Viena era difícil de representar en el cine y por eso buena parte de la película de Haneke enfoca la relación fallida amorosa entre Erika y su alumno. Pero la novela se dedica en buena parte a un demoledor análisis de esa práctica musical hueca. Y ahora sí podríamos ver el tráiler de la pianista. Sí. Y tus trailers, visita mi canal. Le haré llegar mis instrucciones. Por escrito. Lo que estás haciendo es malsano. ¿Por qué te comportas tú así? Luego quítame la mordaza, por favor. Y siéntate justo encima de mi cara. Y dame puñetazos en el estómago. Aprieta el cinturón 2 o 3 agujeros más. Cuanto más apretado, mejor. Y tus trailers, visita mi canal. Bueno, pues como han visto, los 3 papeles protagonistas son actores franceses, la Isabelle Huppert, la Annie Girardot y este joven Benoît Magimel, que es una maravilla. Pero según Michael Haneke, que incluso por este hecho de trabajar con esos 3 actores, hizo la película en francés, según Haneke, habría sido imposible trasladar la acción también a Francia. La película está enteramente rodada en Viena. Porque, dice Haneke en la entrevista, ese fanatismo cultural, esa obsesión con el ejercicio de la música como seña de superioridad social, solo existe en la capital de Austria. Viena, con sus anacrónicas ínfulas de centro de la cultura europea, es, por tanto, el lugar de la acción y su conservatorio de música el núcleo desde el que salen todas las irradiaciones letales del libro.
Es el mismo conservatorio en el que estudió la autora y es la ciudad en la que ella se crió. Por eso no es de extrañar que en ciertos círculos conservadores de Austria la indignación fuese tan grande cuando a Jelinek le dieron el premio Nobel. Una escritorcilla tan malvada, capaz de verter tanta acidez sobre los más preciados valores del país y en especial sobre la música clásica, era una vergüenza nacional. Y ahora encima la recompensaban con el premio Nobel. En fin. Bueno, así que Viena es la ciudad de Jelinek, aunque como pueden ver aquí, nació en Mürzzuschlag, una pequeña ciudad de Estiria. Es el año 1946 y los padres de Jelinek se han trasladado al campo porque un año después del final de la Segunda Guerra Mundial la escasez de alimentos en Viena es tan grande que con la mujer embarazada y tal van al campo. Esta es la razón por la que Jelinek nace en ese pueblo, pero es vienesa y continúa esa larga tradición de los escritores austríacos de amor-odio a su patria, que va desde Karl Kraus hasta Thomas Bernhard, y que ella además le añade una vuelta de tuerca especial. El padre de Jelinek era judío y se salvó del campo de concentración, pero fue obligado a trabajar en una empresa imprescindible para el funcionamiento de la máquina bélica. En los años 50 este padre enfermó y tuvo que ser ingresado a un psiquiátrico, donde murió cuando su hija única tenía 20 años. La historia familiar traumatizó a la Jelinek adolescente, como ella misma explica, de tal modo que tuvo que someterse a un tratamiento psiquiátrico. Tras la muerte del padre, ella se recuperó. El desgraciado matrimonio de los padres y, sobre todo, la tutela materna, que la obligó a estudiar en su infancia primero el piano, luego el violín, luego la flauta, luego el órgano, con la aspiración de convertirla en una niña prodigio, entraron como vivencias autobiográficas en la novela. Vamos a verla. Hay bastantes grabaciones de Jelinek tocando el órgano o tocando el piano. Jelinek wurde 1946 im Mürzzuschlag, Steiermark geboren, in Wien aufgewachsen, mit 3 Jahren Tanzunterricht, Studium der Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte, Musik, Klavierkomposition, Orgel, 1966 Lyrik- und Prosapreis der 20. Österreichischen Jugendkulturwoche Innsbruck und im selben Jahr Lyrikpreis der Österreichischen Hochschülerschaft. Así que esto, lo que es la educación de ella y lo que es la historia familiar de ella, e incluso la historia de la familia paterna, entra en la pianista. Según lo que ella declara en las entrevistas, la novela es un 60% autobiográfico. Es la única novela donde ella ha hecho esto, pero es una es un texto con visos autobiográficos en el sentido menos frívolo que ustedes se pueden imaginar, tratándose de una persona que pasó por un derrumbe psíquico en la adolescencia. Jelinek se sometió al más duro ejercicio de autocrítica y de autoanálisis en ese libro. Y por eso, precisamente, creo es la obra más impactante de ella, porque a pesar de estos impagables toques satíricos, se percibe la experiencia de la represión y el sufrimiento reales que hay detrás.
Ich bin sicher, dass das nur so irgendwas entstehen kann. Wenn man nur so diese Konzentration aufbringen kann. Oder umgekehrt ist es so, dass nur extrem introvertierte, vereinzelte Leute überhaupt auf die Idee kommen, etwas so Idiotisches zu machen wie Kunst. Ella habla con bastante franqueza de su juventud, de su desarrollo como persona y como escritora. Lo que acabamos de escuchar en la novela, en La pianista, se lee así. En términos generales, proviene de una familia donde todos son postes aislados en el paisaje. Son pocos. Se reproducen con lentitud y mesura. Del mismo modo proceden en la vida, siempre resistentes y cautelosas. Erika vino al mundo después de 20 años de matrimonio. Un mundo que enloqueció al padre, quien fue encerrado en un hospital para evitar que se transformase en un riesgo para la humanidad. Aquí toca decir algo sobre el lenguaje de la novela. Es un lenguaje neutro, como ya supongo que han percibido, de frases muy cortas y suena a un informe en el que se describen con mirada fría de documentalista los hechos. También la novela comenta los hechos con sarcasmo tremendo, porque de esta manera expone las ambiciones y falsas proyecciones de felicidad de los personajes. Pero lo hace a través del trabajo con el lenguaje. Las convenciones del lenguaje son el verdadero campo de batalla de esta novela. Por eso hay que leerla. Es un lenguaje de una extrema sutileza y también de un gran empuje lúdico, algo que en las traducciones desgraciadamente se pierde. O sea que la infinita gracia que tiene el texto en el original no se consigue trasladar del todo en las traducciones. Como buena austríaca, donde la crítica del lenguaje tiene tanta tradición como el amor-odio al país, Jelinek siempre ha insistido en que su propuesta estética consiste en hacer visible la representación de la realidad a través del lenguaje y no la realidad misma. Y ahora cito: yo no me ocupo de la realidad, sino de la segunda naturaleza, la manera en que la realidad se plasma en fenómenos de superficie en los medios. Esto ya es una segunda naturaleza. Yo juego con fenómenos de superficie y los obligo a romperse y a entregar una segunda verdad que yace debajo. Teniendo esto en cuenta, creo que se entiende un poco mejor la escritura destripadora de esta novela. Su intención es destapar los mitos de la cotidianidad y de revelar las trampas de las convenciones, darles la vuelta. Por eso no hay nada de caracterización psicológica en la novela. Quien espera la construcción de unos personajes que luego actúen en diferentes situaciones que se pueden interpretar, no, se verá decepcionado. No hay nada que interpretar en el comportamiento de las figuras de la pianista. Todo está a la vista. Actúan como marionetas en un mundo cerrado, el del hogar y de la burbuja musical. Y este mundo gira sobre sí mismo. El interior de los tres personajes principales, sus deseos, sus pensamientos, se expone al mismo tiempo que su exterior. Más explícito, imposible. No, aquí tenemos un fotograma todavía de la UPR en la película.
El argumento de la película es casi imposible contar porque ya les digo, la parte importante es el lenguaje. Pero hay un argumento, ¿no? Es sobre una relación muy, muy cruel, madre-hija, y donde la madre ha convertido a la hija en una cosa insensible. Por eso Erika, que es esta profesora de piano a finales de la treintena, concibe el amor y también el sexo solo relacionado con el dolor. No es una lectura para menores de edad. Y tampoco para los demás es muy placentera. La madre, que ya en la primera página se le llama inquisidor y pelotón de fusilamiento a la vez, se aferra a la hija como el diablo al alma en pena. La vigila y la controla las 24 horas del día. Erika es el sustituto de sus ambiciones frustradas. Por eso la educó para ser niña prodigio musical. Cosa que no salió del todo. Erika solo ha llegado a profesora de conservatorio. Como muestra de amor compensatoria, ella tiene que compartir toda su vida con la mamá. Hasta duerme en la cama matrimonial de la viuda en la cama del padre. Saludos del doctor Freud. Aquí una cita de la novela. Están encerradas bajo la misma quesera de cristal. Erika, sus finos envoltorios protectores y su madre. La campana solo puede levantarse si desde fuera alguien la coge por el asa y la alza. Erika es un insecto petrificado, atemporal, sin edad. Erika no tiene historia y tampoco vive historias. Hace ya tiempo que este insecto ha perdido la capacidad de corretear y de escabullirse. Fue a dar al horno en el molde de la eternidad. De buena gana comparte esta eternidad con sus queridos artistas musicales, pero en ningún caso puede competir con ellos en popularidad. Erika lucha por un lugarcito desde el que se avisten los grandes creadores de la música. Se trata de un lugar codiciado, ya que, al igual que ella, toda Viena quería erigir allí su pequeña casucha. Vale, esto es una cita y continúo un poco con el argumento porque la campana de cristal de la que se habla aquí se levanta cuando Erika se enamora de su alumno Walter Klemmer, y ese le sigue la corriente. Primero para satisfacer su ego masculino, porque ella es la profesora. Y luego por curiosidad, porque Erika le declara en una carta, esta es la escena que hemos visto en el tráiler, le declara en una carta cómo quiere ser amada con prácticas sadomasoquistas. Claro, esto a él le despierta así cierta curiosidad morbosa. Ya se dan cuenta que en esa novela se emplea bastante teoría psicoanalítica y Jelinek tiene esa habilidad incomparable de proponer personajes muy comunes, pero que llegan a comportamientos extremos, que por supuesto tienen que esconderse bajo un manto de normalidad. Es la violencia soterrada de la vida cotidiana que denuncia Jelinek y con mucha insistencia. Ahí sí que ataca fuerte. En La pianista aprendemos cómo la violencia se traduce en el mundo de la música, a través de las desaforadas ambiciones de los padres y los sádicos métodos de enseñanza de los profesores. Aquí un ejemplo de la novela. Algunos alumnos se rebelan con decisión contra la profesora de piano, pero los padres los obligan a perseverar en el ejercicio de las artes. Y de ahí que también la señorita profesora Kohut puede utilizar medidas de fuerza. Los más pequeños se mean encima en el examen.
La vida social que describe Jelinek en la novela está exclusivamente dominada por la música y por el arte. Y esta vida social y esta práctica cultural tiene visos de ser una forma de terrorismo colectivo. Les leo una cita de la novela. Es la escena del concierto de cámara que luego veremos en el vídeo. El concierto de cámara de carácter absolutamente privado y con el público entusiasta tiene lugar en una antigua casa patricia junto al canal del Danubio, segundo distrito, en la cual la cuarta generación de una familia de inmigrantes polacos presta sus 2 pianos de cola y una impresionante colección de instrumentos antiguos que guardan en el mismo lugar en el que otros tienen el coche, o sea, muy cerca del corazón. No tienen vehículo propio, pero sí tienen un par de bellos violines y violas y una viola d'amore muy especial que cuelga del muro y está bajo el constante cuidado de uno de los miembros de la familia cuando estalla la música de cámara en casa. Es descolgado solo con fines de estudio o cuando hay un incendio. Esta gente ama la música y quiere que a los demás les ocurra otro tanto, con paciencia y con amor, pero si es necesario, con violencia. Se esmeran en hacer accesible la música a los adolescentes, porque pastar solitario en estas praderas no resulta tan placentero. Al igual que los alcohólicos o los drogadictos, sienten la necesidad de compartir su pasión con la mayor cantidad posible de gente. Los niños son arrastrados hasta allá por medio de los más sofisticados procedimientos. Vemos esta escena en la película de Haneke. Bravo! Bravo! Je sais que c'est un peu trivial et prosaïque, alors qu'on a eu droit à des nourritures spirituelles d'une telle qualité de revenir à des joies plus physiques. Mais j'ai fait préparer pour l'entracte un léger buffet pour apporter un peu de réconfort aux artistes. J'ose espérer pour notre plaisir à tous. Par ici.
en plus. Connaissez mon mari, il est très exigeant. Excuse-moi, ma chère tante. Je te coupe la parole, mais je n'en peux plus d'attendre. J'espère ne pas être importun si je me permets de baiser la main qui joue pas de la sorte. Non, je t'ai plus. Mais d'où tirez-vous un enthousiasme aussi démodé? Je trouve ça formidable qu'on perpétue la tradition des récitals privés. Ils ont pratiquement disparu. Après la mort des grands maîtres, la mort de leur musique, les gens aujourd'hui n'écoutent plus que des variétés de la pop et du rock. Oui, vous avez raison. Les familles comme celle-ci ont disparu. Autrefois, c'était des générations entières de laryngologues qui s'épuisaient sur les derniers quatuors de Beethoven. Oui, et aujourd'hui, dans le meilleur des cas, les universitaires. Bueno, es un poco pelotilla o eso, o está enamorado, ¿no? Tanto la madre como la hija están atrapadas en una espiral de venganza y humillación ajenas. Como han visto en la escena del concierto, ¿no? Nada más que termina el concierto, la madre que todo el tiempo está como observándola como si fuese la prolongación de su cuerpo, ¿no? Se levanta, le pone allí la chaquetita, y es como, bueno, no es un gesto de protección, sino de posesión constante, ¿no? Y están las dos atrapadas, ¿no? En esa espiral. Y realmente se trata de venganza y se trata de humillación. Y la música se presenta como medio, ¿no? Como un medio de tortura, es un medio además consensuado. Erika, desde luego, la ejerce con sádica meticulosidad contra todos los aspirantes a solista que estudie con ella. Su pedagogía se centra en impedir que alguno de sus alumnos pueda llegar más lejos que ella. Y allí le valen todos los medios. Vemos ahora una escena bastante tremenda. Es una escena en el conservatorio. Ella está donde los abrigos. Y ahora, espera, aquí cojo el vaso. Es el abrigo de una alumna suya. Y ella mete la mano en la siguiente escena, se ve como ella, como la niña, la chica, mete la mano en el abrigo y se corta toda la mano y ya no puede estudiar el piano, al menos para los próximos meses. Además, Erika actúa por celos, porque su alumno Walter ha flirteado con esa chica, pero es uno de los métodos para que no avancen demasiado los alumnos. Otro aspecto muy significativo del análisis de las desviaciones psíquicas de la mujer protagonista es el complejo relacionado con la feminidad. Y allí Jelinek mete bastante aparato teórico. Esto en la novela se leerá, en la película no se traduce más que en imágenes. El deseo libidinoso de Erika no puede realizarse, como ya dije, si no es en un contexto de castigo y de dolor. Esa fina y sensible señora o señorita profesora compensa por lo pasivo este deseo que siente con su alumno. Y hay unas escenas donde va a un peep show
Y eso ya es bastante, es bastante tremendo. Claro, detrás de todo de estos intentos de realizarse como persona, como mujer, se asoma la tragedia de la persona aislada que es incapaz de disfrutar sin autohumillarse y sin vejarse, porque hay muchas escenas donde ella se autolesiona. Son las más inquietantes también de la película. En la novela, estas escenas están preparadas un poco con comentarios de texto y son un poco más llevaderas, pero en la película la verdad es que son un poco fuertes. Yo les solamente voy a poner otra escena más. No voy a fusilar la película aquí. Aquí estamos. Ella, después de un encuentro frustrado con Walter, con una de estas escenas donde él intenta cumplir el deseo de ella de tener relaciones sadomasoquistas, ahora la vemos con el ojo morado, ¿no? La ha pegado y la ha violado. Y luego ella le ve en una escena delante de su universidad con otra chica que la está abrazando. Y entonces entra en la universidad, es el aula de la universidad, y cuando sale de ahí vemos lo siguiente. Vemos lo siguiente. Sí, con esta escena más o menos termina la película. Más o menos también termina con esto la novela. Es importante que tengan presentes que en la novela, por muy extremado que sea el retrato de esta mujer, el Free de Jelinek nunca la ridiculiza. Se muestra el patetismo de esta vida ejemplar, ¿no? De mujer reprimida, pero no se burla Jelinek de ella. De lo que se burla es de la sacralización de la música y de los rituales que la acompañan, ¿no? Pero la mirada de Jelinek no es despiadada, es incisiva, porque bucea en las relaciones causa-efecto. La madre, la hija y el amante solo son piezas anónimas dentro de un granaje social de violencia generalizada. En ese sentido, creo que Jelinek demuestra con la pianista que la literatura todavía tiene capacidad de ataque y de crear espacios de liberación. Quería terminar con una cosa bonita, porque Jelinek es también compositora. Es una música que ha desarrollado su vida creativa en la literatura, pero compuso en los años 60 y alguna vez se pueden escuchar los Lieder que compuso ella. Su primer libro fue un libro de poesía y sobre esas poesías ella les puso música y bueno, es música contemporánea de los años 60, pero les he traído aquí una muestra. Esperen, aquí también les he puesto el panel con la letra. Bueno, aquí vemos a Jelinek en el año 2004, que es el año que le dan el premio Nobel. A partir de allí ella ya no va
ella ya no se muestra en público, de hecho no recogió el premio Nobel, ¿no? Por el tema de la agorafobia y todo eso. A ver, aquí sí. Aquí tenemos la letra. El poema se llama Lamento. ¿Sí? Vale, vamos a ver. Bueno, y con eso terminamos. Y quería dejar un poco de espacio, a lo mejor si hay alguna pregunta, si tenemos tiempo todavía, si quieren comentar algo de sus lecturas de Jelinek o de preguntar. Sí. ¿Hay alguna traducción buena del alemán? Sí, la traducción que hay aquí, yo diría que es la mejor posible, pero es decir, está bien. Lo que pasa es que hay como tantos juegos de palabras que, bueno, hay algo que se pierde, pero está muy bien la traducción, está muy bien. También está traducida al catalán, me parece. Sí, sí, seguro. Claro que sí. ¿Y cuál traducción es mejor, la española o la catalana? La catalana no la he cotejado, pero sé que existe. Sé que existe. No, esto es una gran lástima. Y ya digo, como en algún teatro, sea de aquí o sea en otras partes de España, en el archivo debe haber algún manuscrito de traducción de una obra de ella, pero no están editadas y no se han hecho muchas puestas en escena. Es una lástima. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, agradezco su atención. Que tengan buena tarde. Venga, hasta luego.